Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy toca hacer la reseña de Los monstruos que creíamos olvidados, escrito por 10 booktubers diferentes. Bueno, tengo entendido que todos son booktubers, la verdad el dato se me escapa, pero si no todos, al menos la mayoría. Y pues bueno, esta sección ustedes ya la conocen. Vamos a desmenuzar por completo este libro que más bien es una antología de relatos y vamos a ver si ustedes con la información o la opinión que yo les pueda dar deciden o no comprar este libro. Así que vamos a comenzar. Pero esperen. Antes de comenzar me gustaría hacer el comentario. Yo hace unos días en Instagram puse a votación cuál querían que reseñara primero, este o este. En ambos libros participan booktubers de todo el mundo. Y más allá de eso, son booktubers a los cuales aprecio bastante. Algunos otros los admiro y algunos otros no los conocía. Pero independientemente de eso, yo sabía que el libro que iba a ganar era este porque aquí están los más populares. Aquí hay booktubers que a duras penas llegan a 300 suscriptores, pero aún así son booktubers que han tenido la oportunidad de publicar. Y con estos dos libros quiero inaugurar una nueva era en esta sección. Porque sí, desde que surgió esta sección le he dedicado el tiempo necesario para hablar sobre el trabajo de personas como Alberto, Claudia, Fa y Raiza. Entonces toca el turno de otros booktubers que quizás no son tan grandes como ellos, pero aún así hacen una labor importantísima a la hora de promover la lectura. Entonces, ahora sí, los monstruos que creíamos olvidados. ¿Vale la pena? Y pues bueno, para no hacer muy largo el video, vamos a dividirlo en tres partes principalmente. La primera es la cuestión editorial y de esto no suelo hablar en estos videos. Realmente el trabajo editorial estuvo a cargo de Lewis y Alexis, o al menos eso tengo entendido. Y pues bueno, es importante señalar las áreas de oportunidad que Lewis y Alexis tienen en cuanto a cuestión de trabajo editorial. Después vamos a comentar muy brevemente cada uno de los cuentos, espero no tardarme mucho, y finalmente comentarios finales y conclusiones, ¿ok? Así que ahora sí, vamos a empezar muy rápido. Tengo que decir que el libro como objeto está bien cuidado. Yo como bibliotecólogo tengo que decir que es un libro que se ve que le invirtieron tiempo y dedicación en cuanto a portada, a lo mejor, las cubiertas, bueno, lo que es la parte de la portada y contraportada. El gramaje del papel me parece el adecuado. El texto me parece que está un poquito inclinado hacia las orillas, pero eso realmente no importa mucho. En lo que sí es que, y quiero señalar, es que hay errores de ortografía, hay errores de separación de palabras como estos, y sabemos que estos son grandes errores en cuanto al estilo y a la edición, y también hay errores de redacción. Entonces, tal vez no son muchos, tal vez no están en todos los cuentos, pero sí son un número considerable de errores que se tienen que cuidar un poquito más. Entonces, miren, yo sé que Alexis y Lewis no tienen como tal experiencia en la cuestión editorial, pero pues si se repite la oportunidad de que tengan un trabajo así en sus manos, es prudente que le presten un poquito más de atención a esos detalles. Obviamente todo esto no demerita el contenido de los cuentos, no demerita el trabajo general de cada uno de los autores para llegar a esta antología, pero realmente pues sí, son cuestiones que se tienen que cuidar. Entonces, dicho eso, pasemos ahora sí a lo importante. Vamos a comentar los cuentos en el orden de aparición. No voy a decir quién es el autor de cada uno de los cuentos porque no quiero que ustedes se hagan una idea con prejuicios a lo mejor de lo que pudieran pensar de cada uno de los booktubers que aquí aparecen, y más bien nos vamos a centrar en dar un resumen chiquitito del cuento y una opinión muy general para llegar a las conclusiones finales, ¿ok? Entonces el primero se llama Mi Tormenta. ¿De qué trata Mi Tormenta? Pues bueno, tenemos a una chica que aparentemente está atrapada en un bucle de pesadillas en el cual se involucra siempre el agua. Ok, ese es el resumen. ¿Qué opino? Me parece que este cuento no lo entendí del todo, es decir, no me disgustó, tampoco puedo decir que me gustó.
Lo releí aproximadamente 3 o 4 veces y cada una de las relecturas me costó un poquito más de trabajo entender qué estaba sucediendo. En esencia entiendo el paisaje general del cuento, entiendo qué es lo que está sucediendo, pero algo me dice que hay un trasfondo que no logro percibir. Entonces, por mi ignorancia, no sé si este cuento tiene algo escondido y yo no lo supe ver, o en realidad el cuento está muy enredado y no me supo decir lo que me quería decir. No sé si me explico. Es decir, no es un mal cuento, pero creo que se puede mejorar bastante. Entonces, me gustaría hablar con la persona que escribió este cuento para que me explique un poquito mejor y amplíe un poco mi panorama. La sexta pieza. Este me pareció muy interesante. La sexta pieza nos va a hablar de un chico que aparentemente no encuentra su lugar en el mundo y después de que el mundo se va al garete en un escenario apocalíptico digno de una película de ciencia ficción, encuentra el sentido de su vida, a lo mejor, de una manera un poco extraña. Me pareció un cuento curioso. No puedo decir que fue de mis favoritos, pero sí me llamó bastante la atención. Y el final de este cuento cumple con una de las funciones más importantes para mí del cuento, que es darte un knockout total. En este sentido, termina de una manera tan abrupta que te quedas así como de ¿es en serio? Y luego ¿qué sigue? ¿Vale? Entonces, me parece que es un buen cuento, pero igual que el anterior, tiene cuestiones a mejorar. Y en este cuento es donde más vi los detalles de redacción, ortografía y bueno, el cuidado del estilo en general. Aquí nos cabemos los dos. Este es uno de mis cuentos favoritos porque habla sobre un chico que aparentemente tiene una especie de doble personalidad a raíz de algo que le sucedió, tengo entendido. Y bueno, esa doble personalidad lo va a llevar a un desenlace muy intenso. Y bueno, se siente culpable de alguna manera de no poder controlarse cuando tiene que controlarse. Me pareció un cuento muy bueno, me pareció un cuento muy interesante, aunque también tiene que corregir un poquito la cuestión de redacción y ortografía. Pero en esencia, lo que el cuento me cuenta, valga la redundancia, me pareció interesante, me gustó, con excepción de hoy. Este cuento es oro puro. Lo voy a decir así con todas las letras porque en realidad me pareció un cuento excelente. ¿De qué trata? Del terremoto que sufrió la Ciudad de México el año pasado, el 19 de septiembre. Y a pesar de que es un cuento cortito, así creo que son 4 páginas, es oro. Se los juro, es oro. Literalmente yo ya tenía buenas recomendaciones de la persona que escribió este cuento, pero nunca lo había leído. Es una persona de la cual yo respeto mucho su trabajo. Me parece una persona muy inteligente, pero creo que a la hora de escribir tiene muchísimo potencial. Entonces sí puedo decir con todas las letras que fue mi cuento favorito. Si me matan. Este cuento no es malo, no es bueno. Me parece muy prudente, me parece muy necesario porque habla sobre la violencia de género. Habla sobre la realidad que ya no podemos ocultar, la realidad que ya no podemos ignorar y precisamente sobre el miedo de una mujer al simple hecho de ser mujer, ¿me explico? Es decir, una mujer no se puede sentir segura en la sociedad en la que vivimos. Entonces, me parece que es un cuento necesario, prudente, que tiene un buen mensaje, pero la forma en la que lo desarrolla no creo que sea la mejor forma. No sabría explicar muy bien el porqué, solamente puedo decir que este cuento me pareció un post de Facebook. Así lo voy a dejar. Ni malo ni bueno, pero muy interesante y muy necesario en la realidad en la que vivimos. La noche que el perro ladró. Este cuento me pareció raro en un principio porque habla sobre un chico que tiene la necesidad desquiciante de masturbarse y después de haberse masturbado decide salir a fumarse un cigarro y es ahí cuando se enfrenta a su peor miedo. Este es uno de los cuentos que tuve que releer y a pesar de que creo que entendí el contexto general del cuento, me gustaría, igual que el primer cuento, hablar con la persona que escribió el cuento para que amplíe un poco mi panorama, porque no puedo decir que me gustó, obviamente no voy a decir que no me gustó porque no es el caso,
pero hay algo ahí que necesito que me expliquen para poder entenderlo del todo y poder tomar una postura firme. Que el tiempo decida. Y este cuento habla sobre el reencuentro de una hija con su padre. Las circunstancias de la separación son bastantes, son varias, bien explicadas, y puedo decir que en este cuento podemos ver la escuela de la persona que lo escribe. Es decir, esta persona, yo he creído siempre que ha destacado por hacer lecturas muy diversas, y se nota a leguas que viene formada de las letras y que se toma su tiempo para describirte toda la circunstancia. Pero esa forma de narrar las cosas podría prestarse a que fuera bastante lenta y necesitara más espacio para desarrollar mejor, tal vez, la idea general. Siento que está un poco acelerado el cuento, pero en realidad creo que es un buen cuento, me gustó, es uno de mis favoritos. Pero por ahí hay algunos detallitos que me gustaría que a lo mejor se pudieran pulir en una próxima oportunidad, porque en serio me gustaría que esta persona escribiera más. Luego nos vamos a La profecía de los dos reinos, y este cuento tiene todo el potencial para ser una novela. ¿De qué trata? De la guerra infinita, bueno, no infinita, pero de la guerra eterna entre dos reinos que se va a resolver con el enfrentamiento de los herederos de los tronos de cada uno de los reinos. Y aquí tengo que hacer el comentario muy puntual. Creo que uno de los grandes problemas del cuento es que difícilmente puedes comprimir grandes lapsos de tiempo en pocas páginas. No digo que no se pueda, evidentemente la maestría del cuento está en eso, en poder conseguir esto que yo considero tan difícil, pero no siempre se logra. Y precisamente, a pesar de que este es uno de los cuentos más largos del libro, creo que le faltó desarrollarse más, porque tiene el potencial de ser una novela. Entonces, yo siento muy apresurado el cuento, pero me gustó, porque refleja muy bien la personalidad de la persona que lo escribió. Así lo creo yo, y realmente me parece que tiene todo el potencial de ser un texto más largo. Entiéndase que esta persona tiene la capacidad tremenda de entregarnos excelentes historias. El hombre que perdió su sombra. Y este cuento es el que menos me gustó. ¿Por qué? Porque siento que se enredó bastante en la trama. El mensaje me parece que es bastante sencillo. De hecho, por aquí tengo la anotación en la que parece ser que me da a entender que el miedo de este cuento es el miedo al éxito, ¿no? El miedo a intentarlo y conseguirlo, y después ¿qué? ¿Ok? En realidad creo que el mensaje no es tan complicado, pero siento que la persona que escribió este cuento se enredó demasiado. Entonces fue uno de los cuentos que menos me gustó, pero no por eso es malo, ¿ok? Caminos grises. Y bueno, este es el único cuento que creo yo va a ser bastante obvio quién es el autor o la autora de este cuento, y es que nos habla sobre el contexto de violencia que vive un país desde hace tanto tiempo, y cómo es ser mujer en un país en el que se vive con miedo. Literalmente se vive con miedo a salir a la calle, se vive con miedo a relacionarse con cierto tipo de personas, y se vive con miedo simplemente a un día más. Entonces es un país que está en conflicto desde hace bastante tiempo, aunque quizás prefiramos ignorarlo, y realmente me parece que la forma en la que lo retrata es magistral. Y se ve a leguas que esta persona también está formada en las letras y tiene un potencial increíble para entregarnos buenas historias. Entonces yo no dudaría que si en algún momento escribe más historias, inmediatamente iría a comprarla a las librerías. Y ahora sí, como un todo, Los monstruos que creíamos olvidados me parece una antología muy buena. Realmente quedé satisfecho con todos los cuentos. Me parece que todos los cuentos tienen potencial, pero al igual que todo en la vida, hay cuentos que necesitan pulirse muchísimo más. Es decir, lo mencioné ya en los comentarios puntuales, hay cuentos que yo no entendí del todo, que me gustaría que me explicaran un poquito más, pero no por eso son malos. Y obviamente, de acuerdo a mis percepciones, yo creo que sí hay cuentos que tienen muchísimas áreas de oportunidad. Hay que cuidar mucho los detalles de redacción, ortografía y diseño editorial,
pero realmente me parece que el libro cumple con lo que promete, que es entregarnos historias cuyo motor principal es el miedo en sus diferentes formas, ¿no? Miedo a uno mismo, miedo a la muerte, miedo al reencuentro, al tiempo, a lo que se les ocurra, aquí está. Pero no es lo mejor que he leído, o sea, voy a ser sincero en ese sentido, no es lo mejor que he leído, pero aún así creo que si cualquiera de los autores que están aquí se anima a escribir de nuevo, gustoso lo voy a leer. Entonces, realmente chicos, felicidades. Como ya les mencioné a lo largo de la reseña, todos, porque si me pongo a decir nombres nunca acabamos, entonces lo voy a dejar en general. Todos tienen cosas que trabajar y se los dice alguien que jamás en su vida ha publicado en una editorial, así que ustedes sabrán cómo tomar el comentario, pero realmente sí, hay muchas cosas que mejorar, pero van por buen camino. Y ya, creo que es todo. Y pues nada chicos, eso ha sido toda la reseña por el día de hoy. Me acabo de dar cuenta que con esta sudadera chamarra me camuflo con la pared, pero pues espero resolver eso en la edición. En fin, como ya lo mencioné, felicidades. Si quieren comprar este libro de los monstruos que creíamos olvidados, voy a investigar cómo lo pueden pedir por internet y el enlace se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Obviamente no esperen que sea el libro que les cambie la vida, o tal vez sí, quizás yo estoy siendo bastante pretencioso al decir eso, pero para mí es un libro bueno, aunque quizás no es la joya entre las joyas, pero excelente, muy, muy, muy buen trabajo de todos los que escribieron este libro. Y pues nada, yo me voy, pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas y nos vemos pronto, lo siento, se me fue la onda, adiós. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.